Les vengo a hablar sobre lo que es la regla de la cadena para derivar dos funciones que se encuentran compuestas, ¿verdad? Para este caso tenemos que la definición dice que se tienen que derivar la derivada que se encuentra afuera, eh, evaluada en la función que tenemos en el argumento o la función compuesta, por la derivada de la función compuesta. Entonces, ¿cómo se, ¿cómo se aplica eso? Aquí tenemos este cuadrito en el cual podemos nosotros observar cómo se podrían subdividir, por ejemplo, o determinar dos funciones eh, cuando están compuestas. Por ejemplo, si tenemos la función raíz cuadrada de x a la 3 más 5x a la 2, la función de afuera o la función g sería la raíz cuadrada, mientras que la función de adentro sería el polinomio, en este caso x a la 3 más 5x a la 2. Luego tenemos acá la regla de la potencia. En la potencia, por ejemplo, tenemos eh, una potencia que es x a la 4 menos 8 elevado a la 3. Entonces la función de afuera sería la potencia que está elevada a la 3, mientras que la función de adentro sería el polinomio x a la 4 menos 8. Entonces ahí primero derivamos la potencia y luego es el resultado de eso lo vamos a multiplicar por la derivada del polinomio. En el tercer ejemplo tenemos la raíz cúbica de un cociente que es x más 3 entre x a la 2 menos x. Entonces ahí la raíz de afuera sería la raíz cúbica y la de adentro sería el cociente, pero acá en esta tenemos que aplicar la regla del cociente. Entonces tendríamos que tener ese cuidado. Ok, luego tenemos la función f de x igual a la raíz cuadrada del logaritmo de x menos 3. Entonces la función de afuera, la primera derivada sería la raíz de la raíz cuadrada. Luego tendríamos que derivar el logaritmo natural de x menos 3, pero ahí tendríamos que aplicar la regla. Seguidamente tenemos la función exponencial e elevado a la raíz tercera de x. Entonces la primera función, la función de afuera sería la exponencial, seguido de la raíz cúbica que sería la raíz cúbica de x, la derivada del exponente. Ok, veamos esto con ejemplos específicos. Tendríamos la siguiente situación. Ok, entonces la función de afuera, eh, para aplicar la regla de la cadena acá, sería la raíz cuadrada. O sea, la función, habíamos dicho que teníamos la composición f compuesto con g. Entonces, la función f en este caso corresponde a la raíz cuadrada, mientras que la función g es el polinomio, que es x a la 3 más 5x elevado a la 2. Entonces, tendríamos que derivar f', tendríamos que esto es 1 entre 2 raíz cuadrada de, esa es la derivada de una raíz cuadrada, ¿verdad? En este caso sería x a la 3 más 5x a la 2, y como la función de adentro, lo que está dentro del argumento del radical es x a la 3, que es ese polinomio, x a la 3 menos, perdón, más 5x a la 2, entonces g' sería 3 por x elevado a la 2 más 10x. Entonces, juntando todo, tendríamos que f' es la derivada de la raíz, ¿verdad? Que ya dijimos que sería 1 entre 2 raíz cuadrada de
x elevado a la 3 más 5x elevado a la 2 por la derivada de la función de adentro, que en este caso dijimos o llegamos a la conclusión de que es 3x a la 2 más 10x. Y entonces tenemos una multiplicación de dos fracciones. Entonces lo que hacemos es que realizamos esa multiplicación, una por 3x a la 2 más 10x, queda exactamente igual, mientras que en el denominador tendríamos que multiplicar la expresión que tenemos en la primera fracción, que es 2 raíz de x elevado a la 3 más 5x por 1, que nos quedaría la misma expresión, ¿verdad? Y entonces esa sería la derivada de esta función aplicando la regla de la cadena. Ok, veamos el segundo ejemplo. En este caso tenemos una función con exponente cúbico. Entonces, aplicando la regla, tendríamos que derivar primero el cubo, ¿verdad? Entonces me quedaría 3 por x a la 4 menos 8, y al exponente le restamos 1, me quedaría 2. Esto lo vamos a multiplicar por la derivada de la función de adentro, que correspondería en este caso a 4x elevado a la 3, y la derivada de 8 es 0, entonces no lo colocamos, ¿verdad? Ahora acá multiplicaríamos los números, 4 por 4 nos da 12, x elevado a la 3 por x elevado a la 4 menos 8 elevado al cuadrado. Ahora podríamos desarrollar esta fórmula notable, que es la segunda, y luego multiplicarla por 12x a la 3, pero en lugar de reducirla lo que vamos a hacer es expandirla. Entonces generalmente siempre lo que buscamos es expresar nuestros resultados de la forma más simplificada posible. Entonces lo vamos a dejar ahí. Ahora tenemos acá la de el cubo, ¿verdad? Les vamos a arreglar un poquito esta función, ¿verdad? Tenemos aquí que f, solamente arreglándola, ¿verdad? Tendríamos x a la x más 3 entre x elevado a la 3 menos x, esto elevado a la 1/3. Vean que lo único que hice fue expresar el radical como una potencia con exponente fraccionario. Luego, aplicando la regla de derivación, entonces pasaríamos el 1/3 a multiplicar toda la expresión x más 3 entre x elevado a la 2 menos x, y a 1/3 le restamos 1. Entonces 1/3 menos 1 son menos 2/3. Si no lo visualizamos, lo hacemos con la calculadora, ¿verdad? Entonces a 1/3 le restamos 1, y de esta manera nos damos cuenta que es menos 2/3, ¿verdad? Ok, seguidamente tendríamos que ahora derivar la función que está dentro del radical, pero esta función es un cociente, y de acuerdo a la regla del cociente tendríamos aquí la derivada de arriba, que sería 1, por la de abajo sin derivar, que sería x a la 3 menos x, menos de la fórmula la derivada de abajo, que sería en este caso 2x menos 1, por la de arriba sin derivar, que sería x más 3, entre la de abajo elevado al cuadrado, que sería x a la 3 menos x elevado al cuadrado. Y ahora lo que nos vamos a dar a la tarea es de arreglar un poco esto, ¿verdad? Para que se vea bonito. Entonces, hay una regla de potencias que dice que si yo tengo a sobre b a la menos n,
esta expresión yo la puedo expresar como b sobre a y el exponente pasaría a ser positivo. Entonces eso es lo que vamos a aplicar en este caso. Entonces tendríamos aquí que f' es igual a 1/3 por x elevado a la 2 menos x entre x más 3, y ahora el exponente pasaría a ser positivo, 2/3. Ahora acá dentro del paréntesis cuadrado, este 1 multiplica al x a la 3 y luego multiplica al x, entonces me va a quedar que esto es x a la 3 menos x, y aquí tengo la multiplicación de un binomio por un binomio, y además de eso tenemos un signo menos. Entonces primero vamos a hacer la multiplicación de 2x por x, sería entonces 2x elevado a la 2. Luego repito el procedimiento con el segundo término, entonces me quedaría 6x. Luego aplico el procedimiento con el menos 1, sería menos x, y menos 1 por 3 sería menos 3. Eso entre x elevado a la 3 menos x elevado al cuadrado, de esta manera. Y ahora nos quedaría cambiarle el signo a lo que está dentro del paréntesis, entonces esto me va a quedar igual. Aquí tendríamos 1/3 por, aquí podríamos transformar esto, raíz tercera de x elevado a la 2 menos x entre x más 3, esto multiplicado por, y aquí este menos que está delante del paréntesis le cambia el signo a todo lo que está adentro, me quedaría menos x a la 3 menos x menos 2x elevado a la 2 menos 6x más x más 3, y eso sobre x elevado a la 3 menos x elevado a la 2, y cerramos el paréntesis. Ok, seguidamente tendríamos que sumar los términos semejantes que están dentro del paréntesis cuadrado. Entonces tendríamos que f' es 1/3 por la raíz tercera de x elevado a la 2 menos x entre x más 3, y dentro del paréntesis buscamos los términos que son semejantes. El x a la 3, observamos que no hay otro x a la 3, entonces simplemente lo conservamos. Luego el x a la 2 sucede exactamente igual, conservamos el x a la 2, que sería menos, pero los x sí tienen, ¿verdad? Observen que aquí tengo menos x, menos 6 serían menos 7, más x serían 6. Entonces me daría menos 6x, y luego los numeritos que serían en este caso 3, y eso entre x a la 3 menos x elevado a la 2. Aquí ya tendríamos desarrollado bastante la fórmula. Podríamos tratar de simplificar más, sin embargo lo veo difícil, pero la podemos dejar acá. Ahí ya tenemos aplicada la regla, y lo hemos reducido tamaño bastante. Ok, seguidamente tenemos esta otra función que es el logaritmo natural de x menos 3, y entonces tendríamos que f', y habíamos dicho que la derivada de una función logarítmica, perdón, de una función cuadrada era 1/2 raíz de, y adentro colocamos lo que está en el
radicando, que sería x menos 3, logaritmo natural de x menos 3. Y ahora tenemos que derivar, multiplicar eso por la derivada del logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 entre x menos 3 por la derivada de la función de adentro, que sería x más 3 derivado sería 1, porque la derivada de x es 1 y la derivada de menos 3 sería 0, ¿verdad? Ok, aquí convertimos todo en la fracción y multiplicamos. Entonces tendríamos que f' es 1 por 1, 1 por 1 sería 1, entre, aquí tendríamos 2 por x menos 3, lo vamos a acomodar de esta manera para que se vea bonito, y luego colocaríamos el radical, que sería el logaritmo natural de x menos 3, y de esta manera quedaría expresada la primera derivada de ese logaritmo. Seguidamente tenemos, bueno, acá estaba la definición, ¿verdad?, que es del logaritmo, que si tengo el logaritmo natural de f de x es 1 sobre f de x entre f de x, ¿verdad? En este caso teníamos que el logaritmo natural para este ejemplo específico, la función f es x menos 3. Entonces si yo quiero derivar esto, entonces sería 1 entre f, es decir, 1 entre x menos 3 por la derivada de f de x, que sería 1, como lo había mencionado anteriormente. Entonces simplemente luego lo que hacemos es que juntamos todo, porque es una multiplicación, 1 entre x menos 3. Y de esa manera quedaría la derivada del logaritmo de x menos 3. Acá tenemos la derivada de la función exponencial, y al lado derecho tenemos la definición. Dice que si tengo una función f, para este caso la función f de x estaría representada por la raíz tercera de x, que es lo mismo que tener x a la 1/3. Entonces f' sería, agarramos el exponente, lo ponemos a multiplicar y a 1/3 le restamos 1. Habíamos dicho que esto nos daba menos 2/3. Y entonces luego de ahí el negativo lo pasamos a el denominador, ¿verdad? Por ser exponente negativo me quedaría x a la 2/3 y el exponente pasa a ser positivo, y luego lo regresamos a la raíz. Entonces me queda 1 entre 3 por la raíz tercera de x elevado a la 2, y de esa manera quedaría la derivada de la función de arriba, ¿verdad?, de la exponencial. Ok, entonces tendríamos que, como esto es una exponencial, entonces f' sería e elevado a la 3, perdón, elevado a la raíz tercera de x. Esa no varía, por la derivada de la función que tenemos en el exponencial, que ya descubrimos o llegamos a la conclusión de que es 1 sobre 3 raíz tercera de x elevado a la 2. Y como esto es una fracción y lo segundo es una fracción y la multiplicación de fracciones se hace en línea recta, entonces me queda que f' sería e elevado a la raíz tercera de x por 1 es e a la raíz tercera de x, y abajo sucede exactamente igual, ¿verdad? Entonces 1 por 3 me daría 3 raíz tercera de x elevado a la 2. Ni pensar en cancelar el radical que está en el exponente con este radical que está en el denominador. Entonces ahí finaliza el ejercicio, ¿verdad?
Ok, seguidamente tenemos la función seno. Nuevamente recordando, ¿verdad?, que la derivada de el seno es el coseno, la derivada del coseno es menos seno, la derivada de la tangente es la secante al cuadrado, la de la cotangente menos cosecante al cuadrado. Entonces aquí tengo una función que sería la función f. Entonces, aplicando la regla del producto, tenemos que la derivada del seno sería el coseno, y este lo dejamos sin tocar, 1 menos v al cuadrado por la derivada de lo que tenemos dentro del radical. La derivada de 1 es 0, menos 2v a la 1, pero el 1 no lo ponemos, ¿verdad? Entonces simplemente aquí lo que es arreglar esto, ponemos el menos 2v de primero por el coseno de 1 menos v elevado a la 2. Aquí hay que tener mucho cuidado con los paréntesis porque podríamos confundirnos a la hora de escribirlos si no escribimos correctamente los paréntesis. Y de esa manera se finaliza o se determina la derivada de esa función. Bueno, aquí vienen algunos ejercicios que la idea es que ustedes lo resuelvan aplicando estas reglas. Bueno, muchas gracias.